Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Majo Zorrilla y el día de hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado hablar acerca de algún tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2? Pues el día de hoy te voy a presentar a un grupo farmacológico llamado sulfonilurias. Todas las sulfonilurias van a contener una estructura denominada fenilsulfonilurea. Estas son las encargadas del efecto hipoglucémico de este grupo farmacológico. Además de eso, podemos mencionar que las sulfonilurias van a ser uno de los antidiabéticos más antiguos, ya que se remontan a la década de 1950. Podemos mencionar también que se van a dividir en dos generaciones, los de primera generación y los de segunda generación, donde dentro de los de primera generación tenemos a la clopropamida y debajo de la clopropamida tenemos a la tolbutamida. Ahora, hablando acerca de los fármacos de segunda generación, encontramos a las 3 GLI, gliburida, glipizida y gliclazil. Y muy aparte de estas 3 GLI, encontramos a la glimepirida. Hay que tener en cuenta que los de segunda generación son los más utilizados, ya que son mucho más económicos. Los médicos suelen recetar las sulfonilurias como un complemento de la metformina. Y pasamos a responder entonces, ¿por qué se utiliza esta combinación? Bueno, la combinación de ambos fármacos va a hacer que actúen sobre diferentes mecanismos de acción, mejorando el control de la glucosa. Por un lado, las sulfonilurias van a actuar estimulando la secreción de insulina, mientras que por otro lado, la metformina va a actuar sensibilizando la insulina. Podemos mencionar una ventaja, que va a ser el potenciar el efecto neutro del peso corporal del paciente, ya que por un lado las sulfonilurias se van a encargar de aumentar el peso del paciente, pero por otro lado la metformina se va a encargar de disminuir el peso del paciente. Ahora hablaremos acerca del mecanismo de acción de las sulfonilurias. Entonces, ¿cómo van a actuar las sulfonilurias? Pues bueno, recordemos que las células beta del páncreas van a tener canales de potasio. Esos canales de potasio se van a abrir y cerrar según los niveles de ATP. Es entonces donde las sulfonilurias van a actuar. Actúan en los canales de potasio uniéndose y haciendo que el potasio ya no pueda salir. Al bloquear la salida de potasio, la carga eléctrica de la membrana de la célula beta va a cambiar, se va a despolarizar. Esto va a hacer que se activen los canales de calcio, permitiendo que el calcio ingrese a la célula. Este aumento de calcio dentro de la célula va a permitir que se estimule la liberación de insulina. Aún así, haya glucosa en sangre. Entonces, podemos concluir que las sulfonilurias van a actuar liberando insulina, aún así no hay hiperglucemia. Ahora hablaré acerca de dos componentes de los canales de potasio. Por un lado tenemos al KIR 6.2. Este es el encargado de producir un poro por donde va a pasar el potasio. Y por otro lado tengo el SUR, que es el receptor de sulfonilurias, donde la sulfoniluria va a actuar para unirse para inhibir a los canales. Vamos a ver que va a existir tipos de SUR. Vamos a encontrar al SUR1 y al SUR2. El SUR1 va a estar principalmente en páncreas y en cerebro, y por otro lado el SUR2 va a tener dos subtipos, SUR2A y SUR2B. El SUR2A en el músculo cardíaco y el SUR2B en el músculo liso. Podemos mencionar también una afinidad selectiva que tienen las sulfonilurias, como por ejemplo, haciendo un recordar, la glimepirida va a tener una menor afinidad por los receptores SUR2A. Los SUR2A, como mencionamos, se va a encontrar en el músculo cardíaco, por lo tanto va a tener un menor riesgo de producir algún efecto cardiovascular a comparación de otros sulfonilurias. Además de aumentar la secreción de insulina, las sulfonilurias van a tener otros efectos, como por ejemplo reducir los niveles de glucosa, ya que van a inhibir la degradación de la insulina. Otro efecto sería disminuir la secreción de glucagón, ya que va a ayudar a reducir la producción de glucosa. Otro de los efectos sería aumentar la sensibilidad de la insulina en los diferentes tejidos periféricos. Según la guía Kidney Disease Improving Global Outcomes en 2020, nos mencionan que las sulfonilurias van a ser el tratamiento menos elegido en aquellos pacientes que van a tener una tasa de filtración glomerular estimada menor a 15 mililitros por minuto, ya que esta tasa se refiere a aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal crónica en etapa terminal o en aquellos pacientes donde su función renal va a estar muy deteriorada. Las sulfonilurias, como sabemos, van a estimular la secreción de insulina, pero lo van a hacer independientemente de los niveles de glucosa sérica. Es por esto que uno de los efectos adversos más frecuentes de las sulfonilurias van a ser la hipoglucemia. ¿A qué denominamos hipoglucemia? Pues a la caída de la glucosa en sangre por debajo de los 70 miligramos por decilitro. Los pacientes van a experimentar sudoración, irritabilidad, temblores, confusión, taquicardia, mareos, sensación de hambre, y la hipoglucemia va a empeorar
cuando se omite una comida, cuando se realiza ejercicio o también cuando hay una administración mayor de sulfonilurias. Podemos mencionar también como dato que la glipizida, la glimepirida y también la gliclazida van a tener menos incidencia de producir hipoglucemia a comparación de la gliburida. Las sulfonilurias se unen con alta afinidad a las proteínas plasmáticas. Entonces va a existir un riesgo de hipoglucemia si es que ingerimos algún otro fármaco, como por ejemplo warfarinas o sulfonamidas, que van a desplazar a las sulfonilurias de su sitio de unión a las proteínas plasmáticas. Ahora pasemos a hablar acerca de las contraindicaciones. Las sulfonilurias van a estar contraindicadas en los adultos mayores, ya que pueden causar una hipoglucemia prolongada. Además de esto, la clopropramida va a tener el riesgo de producir el síndrome de secreción inadecuada, inapropiada de la hormona antidiurética. Es por esto que la Sociedad Geriátrica Estadounidense en el año 2012 menciona que ni la clopropramida ni la gliburida van a tener que hacerse uso en este tipo de pacientes. Actualmente, existe un debate acerca de que si la hipersensibilidad a las sulfonamidas puede ser una contraindicación para el uso de los sulfonilurias. Si se revisa la literatura, se puede observar de que los pacientes alérgicos a las sulfonamidas no va a ser necesario evitar las sulfonilurias, pero ya que no tenemos una evidencia masiva, no podemos tomar aún la decisión de si es que podemos hacer una contraindicación a este tipo de medicamentos. Hablemos de toxicidad. Las sulfonilurias tienen un índice terapéutico estrecho y, como hemos mencionado, la principal causa principal efecto adverso va a ser la hipoglucemia. Esta hipoglucemia tarda 12 horas en ocurrir. La hipoglucemia, en casos graves, puede llegar a producir lo que es la pérdida de conciencia, convulsiones, coma o hasta incluso la muerte. Es por esto que hay que tener mucho cuidado en los niños de 1 a 4 años, donde la hipoglucemia se produce por una ingesta accidental de 3 tipos de sulfonilurias, como por ejemplo la clopropramida de 250 miligramos, la glipizida de 5 miligramos y también la gliburida de 2.5 miligramos. El estudio que ha realizado la Asociación Americana de Diabetes puede evaluar los eventos adversos cardiovasculares, incluyendo el infarto miocardio, también tenemos el accidente cerebrovascular isquémico o hasta incluso la muerte cardiovascular en aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 que no han llegado a una hemoglobina 1AC con el uso de metformina y por lo tanto ahora están haciendo uso de una segunda línea que son las sulfonilurias. La conclusión del estudio es que las sulfonilurias desde el punto de vista cardiovascular van a ser útiles para aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 junto con la metformina, a pesar del riesgo cardiovascular previo que tienen. También se conocen acerca de agentes nuevos como por ejemplo los inhibidores de la CLGT2 o los agonistas de la GLP-1 tienen ventajas adicionales cardiovasculares y renales. A largo plazo, el estudio afirma de que cuando esos tratamientos no están disponibles o son inadecuados, las sulfonilurias van a seguir siendo una opción viable. Entonces, finalmente, como conclusión, podemos destacar que la seguridad cardiovascular no debe ser un impedimento para hacer uso de este tipo de fármacos, ya que tenemos que tener en cuenta el control de la hipoglucemia y también de la durabilidad del tratamiento. Y bueno, eso sería todo por la exposición. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Bye.